Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, profesor. Buenos Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hoy vamos a ver unos problemas, cómo se resuelven mediante el empleo de la carta de Smith. Así es que, por favor, necesito que tengan listo por ahí unas hojas con la carta de Smith impresa para que podamos comenzar a ver cómo es que en este caso, se resuelven los problemas. Bien, entonces para ello voy a compartir mi pantalla para que veamos los enunciados del problema. Bien, creo que ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ya profesor. Profe. Ok, entonces dice, en un punto dado de una línea de transmisión, se tiene una impedancia de línea de 50 más J50. La impedancia característica es de 50 ohms. Esa impedancia característica se refiere a la impedancia de la línea. Impedancia característica de la línea es de 50 ohms. La pregunta es, ¿cuál es el valor de la admitancia de la línea en ese punto? Para eso siempre es importante darle una leída al enunciado del problema y siempre, en este caso, hacer un pequeño esquema que nos ayuden a comprender lo que se busca y ver los datos que se tienen. Tenemos aquí el transmisor, tenemos aquí el lado del receptor, ¿verdad? Entonces es que en un punto dado, voy a ponerle aquí, ahí vamos a suponer, aquí se tiene un valor de impedancia de 50 más J50 ohms. Aquí tenemos la Z0, que es de 50 ohms. Y lo que nos piden es exactamente en este punto, pues cuánto vale el valor de la admitancia. A partir del dato que tenemos, que en este caso corresponde a la impedancia de la línea. Entonces, ya que se tiene ese pequeño diagramita, lo que podemos hacer es tratar de resolverlo primero de forma, en este caso, analítica y compararlo con los resultados que obtengamos a través del empleo de la carta de Smith. Entonces, lo que se tiene que hacer es calcularla. Entonces, sabemos que la admitancia es igual a la inversa de la impedancia. En este caso, el valor de la impedancia que nos están dando es 50 más J50. Entonces, si resolvemos esta división, nos queda 10 menos J10 por 10 a la menos 3 Siemens. Ok, entonces, déjenme insertar una diapositiva en blanco. Entonces, ahora en la carta de Smith vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que el dato de la impedancia en esa línea es de 50 más J50. Entonces, lo que se tiene que hacer en este caso es normalizar. ¿Cuánto nos da el valor de la impedancia normalizada? Calcúlenlo, por favor. Uno más I más J. Correcto, sería 1 más J.
Entonces, lo que se tiene que hacer es ubicar en la carta de Smith esa coordenada. Por favor, ubíquenlo en la carta de Smith. Yo veo aquí es más fácil que lo dibuje, les guía más que si me voy directamente a la carta, porque tengo que mover todas las escalas y la carta para un lado o para otro, y a través de las clases que he dado aquí, creo que me he dado cuenta que es más fácil, aunque me salgan mis dibujos feos, pero por lo menos es más entendible a que si utilizo la carta de forma impresa como está en PDF. Así no lo revuelvo, creo que tanto. Entonces voy a poner aquí mi carta, aquí está la línea de los reales, aquí es exactamente 1.0, es decir, el origen de la carta, el centro de esa circunferencia. Entonces ubican en este caso el valor de la impedancia, dato que nos están dando normalizada, y eso les da más o menos por aquí. Sí, profe. Ok, gracias. Más o menos por ahí les da. Bueno, relativamente, ¿no? Les da un valor. Voy a correrlo un poquito para que me quede un poco más despacio. Entonces, lo que van a hacer ahora es utilizar su compás. Van a utilizar el compás, el eje que es el que gira, lo van a poner aquí en la ubicación 1.0 y lo van a aperturar hasta exactamente este punto donde se encuentra el valor de esa impedancia normalizada. Y van a trazar una circunferencia. ¿Ok? Van a trazar así su circunferencia. ¿Me avisan cuando ya la tenga lista? ¿Ya quedó lista la circunferencia? Listo. Ok, entonces, gracias por contestar. Ahora con la ayuda de la regla van a trazar una línea recta, que en este caso va a pasar por ese valor de la impedancia normalizada y la coordenada origen, que sería 1.0, y esa línea recta que corte hasta el lado opuesto de esa circunferencia. Entonces, aquí donde se intersecta la línea recta con la circunferencia, ¿cuánto es el valor de esa coordenada? Punto 4 y punto 5. A mí me da 0.5. A mí Y también punto 5, ¿no? Y menos punto 5. Menos J.5, 0.5J, ¿no? Perdón, sí. Va. Pero estaba haciendo el cruce de las. Para el empleo de la carta, es importantísimo que estén súper concentrados haciéndola. No se distraigan porque se pierden entre las coordenadas y además es muy fácil confundirse justamente porque si se fijan, hay muchas líneas que son parte de las circunferencias y eso hace que entonces se pierdan, ¿sí? Entonces póngale mucha concentración y mucha atención en este caso para que no les falle, ¿ok? Entonces, en este caso, este sería el valor de la admitancia normalizada.
Entonces, lo primero que se hizo es sacar o ubicar lo que es, en este caso, el punto donde se encuentra la impedancia normalizada. Se trazó una línea recta que cruza por, en este caso, lo que es el origen de la carta, que es la coordenada 1.0, y se extiende hasta el otro extremo, donde queda diametralmente opuesto con el punto de lo que es la impedancia característica normalizada, y nos da, o encontramos de esta manera, el valor de la admitancia normalizada. Y esto resulta con 0.5 menos J.5. ¿Ok? Pero a nosotros lo que nos piden es el valor de la admitancia, no de la admitancia normalizada. Entonces, la admitancia la tenemos que desnormalizar. Entonces, hay que multiplicar por la inversa de 50 el valor que acabamos de obtener. ¿Cuánto les da como resultado? Profesor, yo me perdí. Se trabó un poco mi internet desde que nos dijo que trazáramos la línea recta a la mitad. Se traza la línea recta y donde se intersecta en el lado opuesto de la circunferencia que ya se trazó, sale esa coordenada que corresponde a 0.5 menos J.5. Y ese corresponde al valor de la admitancia normalizada. Entonces ahora lo que hay que hacer es desnormalizar. ¿Cuánto les da esa operación que está en la pantalla? Me da 0.01 más 0.01J. ¿Más? Menos. Ah, sí, me equivoqué. Cuidado, porque es muy diferente, ¿no? A tener menos a más. 0.01, ¿eso cuánto es en notación científica? Sería 1 por 10 a la 2 o 10 por 10 a la menos 3. Ok, 10 a la menos 3 menos... Menos 10 a la menos 3J. Ok, esto sería así, ¿no? ¿Sí está correcto? Sí, profe. Bueno, ahí nada más le voy a hacer en paréntesis. Sí, ya lo completé, ¿no? Me faltaba del lado. Sí, profe. Correcto. Entonces vemos que coincide con el cálculo hecho de forma analítica, ¿no? No hay que olvidar siempre poner las unidades. Y entonces Profe. estamos bien, ¿verdad? Sí. Profe, ese 1/50, ¿por qué lo puso? Porque hay que desnormalizar. El dato que se obtiene aquí es la impedancia normalizada, es decir, esto es igual a Y, ¿sí? En este caso, que queda ya normalizada. Entonces, para desnormalizar, pues lo que hay que hacer es multiplicar por 1/50. Ah, entonces siempre es 1/50. No siempre, depende del valor de la impedancia característica. En este caso, pues fue 50 ohms, ¿no? Ah, ok, va. Gracias, Uh-huh. profe. De nada. Ok, entonces vamos a ver otro problema. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Los problemas que voy a ir, en este caso, mostrando en pantalla y que vamos a ir resolviendo, o bueno, que van a ir ustedes resolviendo, porque pues, yo ya los traigo resueltos, pero no tiene caso que se los dé resueltos, sino que ustedes mismos los vayan resolviendo. Sí, van a ser todos diferentes. Entonces, vamos a ver otro problema, cómo es que se resuelve. Entonces, déjenme ponerles el enunciado. Bien, en este segundo problema dice lo siguiente. Encontrar el valor del coeficiente de reflexión si se tiene una impedancia en el receptor o impedancia en la carga igual a 50 menos J 50 ohms. Y una impedancia característica de 50 ohms.
Entonces lo que nos piden es encontrar el valor del coeficiente de reflexión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, en este caso, déjenme insertar una diapositiva en blanco para que pueda yo escribir. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es normalizar la impedancia del receptor. ¿Cuánto le resulta ese valor normalizado? 1. ¿Solo uno? 1 más J. 1 menos J. 1 menos J. Nuevamente, al normalizar, la cantidad nos queda adimensional. ¿Por qué razón? Pues porque estamos en este caso dividiendo ohms entre ohms. Por consiguiente, me queda en este caso adimensional. Entonces, eso sería la impedancia normalizada del receptor. Entonces, ahora nos vamos a ir a la carta y necesito que por favor ubiquen esa coordenada en la carta. Voy a poner aquí mi circunferencia. No me quedó muy chueca. Por favor, ubiquen en este caso en la carta de Smith ese valor de la impedancia normalizada. ¿Me avisan cuando ya la tengan ubicada? Listo, profe. Ok, gracias. Más o menos les da como por aquí, ¿no? Sí, profesor. Ok. Entonces ahora lo que van a hacer es, con la ayuda de su regla, van a trazar una línea recta de aquí de origen de la coordenada 1.0 que pase por donde está el punto que acaban de ubicar en la carta. Me avisan cuando ya la tengan lista. Ya, profesor. Ok. Entonces, en la zona donde dice ángulo del coeficiente de reflexión, ese texto, recuerden que se ubica del lado derecho, van a darme los grados en los cuales apunta, en este caso, esta línea recta. ¿Cuántos grados da? Menos 64. ¿Alguien le da menos 64? ¿Alguien más? ¿Cuánto lee? Igual me da más o menos menos 64. Ok, ¿alguien más? Menos 63, 62 grados, profesor. Ok, a mí en particular, lo que yo alcanzo a apreciar en mi carta, cada uno lo aprecia en su propia carta, no hay un resultado absoluto. A mí me da más o menos, o yo leo, menos 63 grados. Aquí algo que es importante hacer mención, aprovechando que he hecho esta pregunta y quienes contestaron me dieron un valor, algunos que coincidió, otros diferentes, es que algo que hay que hacer mención es que la carta de Smith no es un método exacto. Es un método gráfico muy rápido que nos ayuda a determinar más o menos los valores, ¿sí?, de los resultados, pero no es un valor exacto lo que nos da, como en el caso de forma analítica. Por esa razón, a mí me dio un valor, a sus compañeros les dio otro, ¿sí?, y es válido. Claro, si alguien me dice, es que a mí me da 68 grados, eso es incorrecto. O sea, a mí me dio más o menos, por lo que yo leo en mi carta, con mi experiencia, veo que da como 63. Alguien dice a mí, yo veo subjetivamente 62 y medio, 63 y medio, 64. Es correcto porque se encuentran
muy próximos a ese valor. Pero si alguien me dice, a mí me da 61 o 60, yo digo, a ver, déjame ver tu carta, creo que hay algo que no está bien hecho. ¿Ok? Entonces, eso que acabamos o ustedes acaban de encontrar es el ángulo del coeficiente de reflexión. Ahora, lo que hace falta es, en este caso, determinar la magnitud. No hay que olvidar que el coeficiente de reflexión es un valor complejo, pero lo podemos, en este caso, obtener si sacamos lo que es la magnitud del ángulo del coeficiente de reflexión y su ángulo. Su ángulo ya lo acabamos de encontrar. Ahora, lo que tenemos que hacer es, en la carta, tenemos que encontrar el valor de la magnitud del coeficiente de reflexión. Entonces, para eso voy a borrar esto último, para decirle qué es lo que van a hacer. Con la ayuda de su regla, o con un pequeño trozo de papel o con una hoja de papel, van a medir la distancia que existe entre este punto y este punto. Pueden agarrar un pedacito de papel y simplemente marcar esta separación. O con su compás pueden hacerlo también, pueden aperturarlo a esta longitud, o en su regla, no utilizando la escala de la regla, sino agarrar un pedacito de la regla y ver, poner una marquita de dónde a dónde llega. Y entonces se van a la regleta que está en la parte inferior de la carta, en donde dice coeficiente de reflexión. Bueno, ahí no está el símbolo, pero yo lo pongo aquí porque vienen las letras y además viene en inglés, donde viene el coeficiente de reflexión E, I, que es de voltaje y de corriente. Recuerden que aquí hay varias líneas y tienen que usar la que dice E, I, que es el coeficiente de reflexión. Recordando que les expliqué la sesión del miércoles que la medición se hace del centro de la regleta hacia la izquierda. Entonces, esta distancia que van a poner, que están midiendo con el trozo de papel, ya sea con la apertura del compás o con su regla, con cualquier objeto, la van a poner de aquí hacia la izquierda y me van a decir cuánto les da ese valor en la escala. 0.45. Ok, entonces da 0.45. Eso implica que entonces el coeficiente de reflexión es igual a 0.45 porque esa es su magnitud, cis de menos 63 grados. O sea que la medida de la regla no es. Tenemos que medir abajo. Se tiene que medir abajo. Si Ah, la ok. escala de la regla que ustedes utilizan no corresponde a la escala que está abajo. Pues se los comenté, marquen su regla o pónganle una marquita por ahí con lápiz que se pueda después borrar y la comparan con la regleta que está en la parte inferior. Disculpe, profe, esa regla que vamos a ocupar, ¿cómo se llamaba? La que nosotros estamos ocupando ahorita. La regleta es la del coeficiente de reflexión, es la que les expliqué la sesión pasada. Ok, coeficiente de reflexión. Así es. De hecho, ahí dice Sí. coeficiente de reflexión y de hecho es la magnitud del coeficiente de reflexión. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sabemos si esto es correcto o no? Pues lo podemos hacer a través de la solución analítica. Sabemos que el coeficiente de reflexión es igual a ZR entre Z0 menos 1, pero esta ZR entre Z0 es la impedancia normalizada, dividido entre, nuevamente, la impedancia normalizada más 1. Entonces nos quedaría 1 menos J menos 1 entre 1 menos J más 1. Esto nos quedaría como menos J dividido entre 2 menos J. Verifiquen si el resultado es correcto.
Sí, profe. Gracias por contestar. Entonces, Sí, si esto profesor. lo pasamos a polar, nos quedaría 0.447 cis de menos 63.4 grados. A ver, verifíquenlo. Sí, profe. Sí da. Ok, correcto. Entonces eso significa que si comparamos con los resultados, pues estamos muy cercanos, ¿verdad? Los resultados da más o menos 0.45 cis de menos 63 grados y aquí da 0.447 cis de menos 63.4 grados. Entonces, hace un rato trazaron una circunferencia. Si ustedes trazan esa misma circunferencia, sería desde este punto hasta este punto, nos quedaría aquí esa circunferencia. Esta circunferencia corresponde a lo que es la magnitud del coeficiente de reflexión, que es la que se trazó hace un momento en el problema anterior. ¿Ok? Sí, profesor. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe, por el momento no. No, profe. Ok, entonces vamos a ver otro problema. Para ello, pues vamos a utilizar otra carta. Profe, Algo que, me, algo que me omití, sí, espera tantito. Déjeme sí, copiar eso. sí. Bueno, mientras voy a comentar algo. Va. Omití comentar algo al principio. Una sugerencia por parte mía es que los datos o los enunciados de los problemas los apunten en una hoja y le engrapen la carta de Smith. O en su defecto, que es lo más práctico que yo considero, es que en el reverso de la carta de Smith pongan el enunciado y toda la información correspondiente. ¿Por qué razón? Porque si ustedes resuelven las cartas de Smith y después las dejan así, cuando ya haya terminado este curso, este semestre y más adelante lleguen a tener la necesidad de utilizar estas metodologías mediante el empleo de la carta de Smith para resolver algún problema, seguramente se van a poner a buscar sus cartas de Smith y va a ser muy difícil que ustedes traten de entender qué se hizo. Si ustedes solamente ven los trazos, ¿sí? El interpretarla no les va a ser tan fácil. La carta por sí misma no les da la solución así, decir, mira, resultó tanto, sino que en este caso, lo que sucede es que quien lee la carta sabe interpretarla muy bien y por consiguiente puede obtener los datos de la misma. ¿Ok? Nuevamente, como vimos hace un momento, como comentario adicional, es que los valores que arroja la carta no son los valores más exactos posibles. La carta nos da una idea de una aproximación a los resultados analíticos. Y han de decir, bueno, ¿por qué si no nos dan los valores exactos, por qué se utiliza? Bueno, en principio hay que recordar que Philip Smith no fue iniciativa de él, hubo otros investigadores antes que él que trataron de representar cálculos para poder, en este caso, aportar una metodología que permitiera más rápidamente el entender y calcular los parámetros de las líneas de transmisión en su momento, ¿sí? Y desarrollaron hubo otras cartas que no eran la famosa carta de Smith, hasta que en 1939 Philip Smith publicó en la revista Electronics una metodología para calcular la línea de transmisión y en 1938 fue eso, y en 1940 publicó los resultados que se obtenían al utilizar la carta que él propuso, que era que ahora es la famosa carta de Smith. Y a partir de ahí, bueno, pues se fue utilizando. No hay que olvidar que en esa época, bueno, pues no existía todavía la electrónica como tal.
La invención de la electrónica se viene después de la Segunda Guerra Mundial. Por consiguiente, ellos no disponían de computadoras ni de cosas que ustedes ahora tienen. Ahora, afortunadamente, estas generaciones poseen de un montón de tecnología y de medios para poder resolver los problemas. Y deberían ser unos superingenieros, pero bueno, quién sabe qué está pasando, pero no es así. Resulta que la gente de esa época que no tenía computadoras y solamente hacía cálculos, ni siquiera con calculadoras como las que ustedes ahorita tienen en sus manos, porque las calculadoras de esa época no tenían la tecnología de ahora y no podían calcular números complejos ni nada de eso, sino que se tenía que hacer todo por tablas, y las tablas, esas tablas matemáticas venían de, en este caso, operaciones a mano, de relaciones de pues cateto opuesto, adyacentes, ¿verdad? Formas geométricas, es como se calculaba todo eso. Y ahora tan fácil que es, ustedes con las calculadoras, inclusive con el programa MATLAB, pueden meter las expresiones y obtener los valores analíticos exactos. Obviamente ellos no disponían de eso, sin embargo, fueron muy audaces y se desarrolló esta metodología y les permitió resolver los problemas que ahorita ustedes obtienen tan fácilmente como es esta operación que está aquí de complejos, ¿sí? Con su calculadora ellos lo tenían que hacer a mano. Entonces, el tener una opción gráfica como es la carta de Smith, pues fue de gran ayuda. Entonces, a lo mejor alguien de ustedes dirá, bueno, ¿y qué sentido tiene ahorita utilizarla? Pues si ya están las computadoras y disponemos de un montón de tecnología de cómputo para poder hacer cálculos y gráficos. Sí, estoy de acuerdo que disponen de todo eso, pero lo más importante aquí de la carta de Smith es entender lo que esta arroja de resultados e interpretarlas. ¿Por qué razón? Porque fue tan popular su uso en su momento que durante el desarrollo de la tecnología, los instrumentos de medición que se utilizaron para medir muchos parámetros vieron que el utilizar la carta de Smith y desplegar sus datos o la información de las mediciones en ese formato permitía al ingeniero de comunicaciones y electrónica entender muy bien los problemas e interpretarlos en vez de tenerlos de forma, ¿sí? Como por ejemplo en un osciloscopio o de forma tabular. Y hasta la fecha, desde ese entonces, todos los instrumentos de medición que se utilizan para medir impedancias y medir problemas de radiofrecuencia y de comunicaciones tienen la opción de en este caso, desplegar la información en formato de carta de Smith. Entonces, por eso es importante que un estudiante de ingeniería en el área de comunicaciones y electrónica, pues sepa leer e interpretar lo que está arrojando la carta de Smith. Si bien es cierto, dicen, bueno, pues ahorita los resultados no me dieron exactos, no te dan exactos, pero lo que puedes hacer de manera preliminar es hacer un cálculo o una determinación con la carta de Smith de forma gráfica. Y si te interesa aproximar o obtener los valores exactos, pues utilizar las fórmulas y llevarlo a cabo en forma analítica. Pues por esa razón, pues es muy popular en este caso lo que es la carta de Smith. Ahora, como lo comenté en la sesión pasada, la carta de Smith es muy útil para problemas un poquito más elaborados. Cuando son de cálculo directo, como el primero que hicimos, que nos pedían calcular la admitancia, es más fácil hacerlo de forma analítica con la calculadora, rápido. Sin embargo, pues se les muestra cómo es que se hace con la carta de Smith, y ahí es un poquito más engorroso porque hay que hacer, pues, el trazo de la circunferencia. Bueno, primero normalizar el trazo de la circunferencia, trazar la línea recta, y de ahí entonces sacar su lado opuesto para obtener la admitancia, luego desnormalizar, etc. Es más largo el proceso, pero hay otros ejemplos donde la carta de Smith y su empleo es, en este caso, mucho mejor comparado con el medio, con la forma analítica. Y entonces, bueno, pues vamos a seguir viendo varios ejemplos de cómo se está utilizando la carta de Smith, inclusive cómo llevar a cabo un proceso de acoplamiento. Es decir, cuando la línea tiene una cierta impedancia y la carga tiene una impedancia característica diferente a la línea. Ahí vamos a utilizar técnicas de acoplamientos con carta de Smith y obviamente pues es un poquito más elaborado. Nuevamente, les recuerdo que
pues como es un método gráfico, la carta de Smith, deben de tener los conocimientos previos a esta, es decir, todo lo que vimos desde el primer curso hasta ahora. Es muy difícil que alguien quiera dar un curso de líneas de transmisión comenzando con carta de Smith, porque hay muchos conceptos que afortunadamente nosotros ya, en todas las sesiones que hasta ahora hemos tenido, ya vimos, espero que se comprendan, o se hayan comprendido, y que ahora, pues lo que tenemos que hacer es utilizarlos en este método gráfico para la solución del problema. ¿Okay? Que independientemente de su gran desventaja que presenta, que es relacionado a la exactitud, pues nos da una idea muy aproximada de los valores. Aquí, en este caso, nos dio 0.45 en la magnitud y analíticamente nos da 0.447 y bueno, depende de nuestra calculadora cuántas cifras significativas se tomen, pero bueno, estamos muy cerca. Y el ángulo, a mí me dio menos 63, a alguien le dio por ahí menos 64, a alguien menos 62, ¿verdad? Alguien le puede ver por ahí menos 63.5, está correcto. Lo que es incorrecto es que me digan, es que el ángulo es de 63.425, o sea, tampoco tenemos una supervista y un criterio como para decir dos regiones que no tienen escalas que tenga tantas cifras significativas, eso es imposible. Entonces, pero pues todos estos resultados que quedan muy cercanos, pues se pueden dar por válidos. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta al respecto. No, profe, gracias. ¿No? Ok, No, entonces profesor. vamos a ver otro problema. Para esto, pues utilizar una nueva carta de Smith limpia. Bien, en este problema nos dice lo siguiente. Una línea de transmisión con dieléctrico aire e impedancia característica de 50 ohms opera a una frecuencia de 800 MHz. La línea desacoplada presenta una ROE de 2.5. Se sabe que a 8.75 centímetros de la carga existe un mínimo de tensión en el patrón de onda estacionaria. Entonces, con toda esa información nos piden determinar el valor de la impedancia en el receptor. Aquí, bueno, para no hacerlo a mano, ya tengo una figurita hecha, que siempre es recomendable, al menos por mi parte, siempre recomiendo que hagan una figurita y que antes de que hagan la figurita se tomen su tiempo en leer lo que dice el problema, porque los datos que vienen en el problema nos van a ayudar a poder resolver lo que nos piden. Desafortunadamente tenemos la mala costumbre de cuando queremos resolver un problema, ver qué datos hay y buscar una fórmula que contenga todos los datos que tenemos. Esa no es la manera correcta de resolver los problemas. Lo primero que hay que hacer es que entender qué es lo que dice el problema que nos pide y en función de eso hacer un pequeño esquema que nos permita visualizar y entender qué dato nos está dando y qué es lo que buscamos. Entonces, para eso tengo este esquemita en donde pues tengo del lado izquierdo la ZR o la impedancia del receptor o impedancia de carga, ¿sí? Y aquí tengo estas líneas paralelas que tienen impedancia característica de 50 ohms, ¿verdad? Pero me dice que a 8.75 centímetros de la carga, o sea, tomados a partir de la carga, se tiene una razón de onda estacionaria de 2.5, pero que además existe un mínimo de tensión en este. Entonces, ya con estos datos, con esta información, yo voy a proceder a hacer los cálculos correspondientes. Y el primero de ellos que voy a hacer es sacar la distancia que a mí me dan, no en términos de unidades del Sistema Internacional de Medidas, que en este caso está dada en 8.75 centímetros. ¿Por qué? Porque recordarán que en sesiones pasadas les comenté que las longitudes de una línea de transmisión están dadas en términos de longitudes de onda o de grados. Entonces, por consiguiente, lo primero que se tiene que hacer es determinar la longitud de onda. Entonces, por favor, calcúlenme la longitud de onda a los 800 MHz. ¿Cuánto les da?
0.375. Gracias, correcto. Punto 375. ¿Qué unidades? Metros. Metros. Correcto. Metros. Entonces, eso equivale a una lambda, pero yo quiero saber 8.75 centímetros a cuántas lambdas equivale. Entonces, vamos a poner que punto 375 metros equivalen a una lambda. Entonces, 8.75 centímetros vamos a ver a cuánto equivale en términos de longitud. ¿Cuánto da eso? 0.23. Punto 234. Sí, profesor, me salió punto 234. Correcto, gracias. Punto 234 lambdas. Pero Bueno, también... me salió 23, pero sí está bien, profe. Ok. Punto 200. Esto también se puede sacar en términos de ángulos. ¿Por qué? Porque sabemos también que punto 375, si lo vamos a poner por acá, punto 375 metros equivalen a 360 grados, que sería lo que es una lambda. Y entonces, 8.75 por 10 a la menos 2 metros, pues sería igual a teta. ¿Cuánto resulta teta? $84. Gracias, correcto. Entonces, esto equivale a 84 grados. Entonces, algo que es muy importante volver a comentar es que la longitud de onda, o más bien la longitud física de una línea de transmisión, para cálculos de la misma, se especifica en términos de longitudes de onda o en términos de grados. Las dos son dos opciones válidas. ¿Ok? Entonces, ya tenemos esos datos. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar la carta de Smith. Para ello, lo primero que vamos a hacer es dibujar el círculo de el círculo, perdón, del coeficiente de reflexión. Ya tienen esos datos, voy a borrarle para que no se me quede ahí saturado de información. Tengo aquí mi carta de Smith. Entonces, lo primero que voy a hacer es dibujar el círculo de la ROE. Y me dice que el dato de la ROE es 2.5. Entonces, aquí se pueden hacer dos cosas. Voy a hacer la primera, que es la más fácil. Aquí en la regleta que tenemos en la parte inferior, vemos que está la que corresponde al SWR o a la ROE. Entonces, el compás lo van a poner aquí exactamente aquí en el centro y le van a buscar hasta donde está etiquetado como 2.5. Lo van a aperturar hasta lo que es ese valor y después van a poner aquí el compás y van a trazar esa circunferencia. De hecho, esa circunferencia coincide. Déjenme tratar de hacerla cerrada. Esta circunferencia coincide aquí en este valor, debe dar 2.5 exactamente sobre el eje de los reales. Háganla, por favor, y me dicen si eso es correcto.
Sí me da. Ok, sí coincide, ¿verdad? Un poquito más a la derecha me dio. Por ahí más o menos. Esto también, vuelvo a insistir, va a depender de muchos factores. Aquí, inclusive, si la carta está bien impresa, pero eso solo se lo podemos atribuir a la impresora, si nuestra impresora es muy buena y dibuja bien las circunferencias. Entonces, por eso puede quedar un poquito desviado. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí dibujado el círculo de la ROE, o de la razón de onda estacionaria, igual con 2.5, haciendo uso de la regleta que se encuentra en la parte inferior. Pero si yo no hago uso de esta regleta, pues lo que hago es que aquí sobre el eje de los reales del 1.0 hacia la derecha, busco el valor de 2.5, abro el compás hasta ese valor y entonces trazo la circunferencia y ese corresponde a la razón de onda estacionaria igual a 2 puntos. Ok, ya tracé entonces el arrobe de 2.5, pero además el problema me dice que, ¿sí? Exactamente al tener un arrobe de 2.5, ¿sí? Existe un mínimo de tensión en el patrón de onda estacionaria. Entonces, la pregunta es la siguiente. Sabemos que en la línea de transmisión tenemos valores de tensión máximos y valores de tensión mínima. Y un parámetro que es importante en la línea de transmisión es la resistencia. Y la resistencia, pues está asociada a través, o tiene una relación con el voltaje, pues multiplicándose por la corriente, por la idea. Si la corriente es constante, entonces, si R tiene un valor grande, B tiene un valor grande. Si R tiene un valor pequeño, B tiene un valor pequeño. Entonces, si en el dato me dice que a 8.75 centímetros de la carga existe un mínimo de tensión, eso significa que debo de tener un mínimo de resistencia, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, partiendo con ese análisis, yo sé que exactamente aquí en el origen o en el centro 1.0 es exactamente donde la línea se encuentra acoplada. Y de aquí hacia la derecha, si yo me desplazo, voy a tener valores de R más grandes hasta que yo llegue a este límite donde tengo la condición de circuito abierto. Cuando tengo la condición de circuito abierto significa que tengo un valor de resistencia muy grande. Para el lado contrario, si me vengo desde el origen 1.0 hacia la izquierda, veo que los valores de R van disminuyendo hasta llegar al otro extremo, que sería el cortocircuito. Entonces, eso significa que si yo tengo como dato un valor de voltaje mínimo o un mínimo de tensión, significa que el mínimo de resistencia se va a encontrar exactamente en este punto. Es decir, donde se intersecta el círculo de la ROE con el eje de los reales en el lado izquierdo. Y ahora, una vez que yo sé que eso es lo que me da el problema, o me dice el problema, me dice que a 2.75 centímetros de la carga, si existe ese mínimo de tensión, entonces lo que yo debo de hacer, si aquí yo tengo el mínimo de tensión, es desplazarme hacia la carga 8.75 centímetros, lo cual corresponde a 0.234 veces lambda, hacia la carga. Entonces, lo que se debe de hacer es irse a la carta de Smith y donde dice del lado izquierdo longitudes de onda hacia la carga, voy a buscar en esa región en donde diga 0.234 lambda. Y ese valor más o menos está como por aquí. Entonces van a trazar una línea recta desde el punto de mínima resistencia hasta ese valor de 0.234 lambda. Me avisan cuando ya lo tengan listo.
¿Sobre cuál regla nos debemos de guiar? Sobre la zona donde dice longitud de onda hacia la carga. ¿Ya quedó listo? Ya. Ok, entonces van a leer la coordenada que resulta donde se intersecta la línea recta con el círculo de SWR o la R. ¿Cuánto les da? ¿Vamos a qué? A leer esa coordenada. ¿Coordenada donde cruza la circunferencia? Sí. Ah. Con esa línea recta, donde se intersecta. ¿Cuánto les da esos valores? Es 2 menos 0.85 J. Bueno, a mí me da 2.25. Más o menos tus valores por ahí van. Menos 0.7 J. Me da igual. ¿Sí? Esta es la Z. Ay, perdón, le puse YZ. Esa sería la Z normalizada. Sí, perdón, le puse. Como está normalizada, es adimensional. Por consiguiente, esta sería la ZR normalizada. Por consiguiente, la ZR sería desnormalizando. Es decir, multiplicar esta cantidad por 50. ¿Cuánto resulta eso? .045 menos 0. No, hay que multiplicar 2.25 por 50, ¿no? Para desnormalizar. A mí me da 112.5 menos Correcto. 35J. 112.5 menos 35. Obviamente aquí, pues las unidades, ya que está desnormalizado, no resultan con valores de ohms.
Entonces ese es el valor de la impedancia que se obtiene en el receptor. ¿Alguna pregunta que tengan? No, profesor. No, profe. Ok, entonces mi sugerencia es que estudien cómo se han hecho hasta ahorita estos tres problemas. Son diferentes, si se fijan, los tres son diferentes. Y después intenten hacerlos por ustedes mismos. Aquí es bien importante en el uso de la carta de Smith que estén muy concentrados en lo que se está haciendo, porque es muy fácil distraerse y perderse. Y entonces ya no llegan al valor que se espera. Entonces aquí el éxito se da en función de que ustedes lo resuelvan por sí mismos. Entonces traten de volverlo a hacer, reproducirlo hasta que les quede bien entendido. Vamos a seguir haciendo otros ejercicios, ¿sí? Que corresponden a este tipo de problemas, y el tema del examen va a venir hasta justamente lo que es la carta de Smith, ¿sí? Y para eso quiero comentarles que el examen va a ser el día 28, martes 28 a las 11:30. No sé si estén de acuerdo. ¿Qué día, profe? ¿A las Martes 8:30? 11:30. Okay. A la hora de clase. Sí, martes 28 a las 11:30. Y los temas que comprenderá el examen serán en este caso, línea de transmisión. Ajá, martes 28. 28 o 18, porque 28 cae viernes. 18 cae 18, martes. perdón. 18. Ah, va. Perdón. Martes 18 a las 11:30 horas, y los temas que abarcar el examen va a ser línea coaxial, desde línea coaxial hasta lo que es la carta de Smith. Ok, para que entonces puedan agendar ahí y reservar en este caso ese día para lo del examen. Sí, profe. Ok. Profesor. ¿Hay alguna duda respecto a lo que se ha visto hasta el momento? No, profe, hasta el momento todo bien. ¿Todo bien hasta el momento? ¿Todo bien? No. ¿No? Bueno, es cuestión de que ustedes... Hay que practicar. Del rato. Sí. Efectivamente. De casualidad no tendrá así como pues un problemario para estar practicando con carta. No. Si se fijan, no, porque si se fijan ahorita los tres problemas que vimos son diferentes, cada uno de ellos. Y de hecho vamos a ver todavía la sesión del martes otros problemas que también son diferentes. Hay libros donde vienen muchos problemas, pero todos son completamente diferentes. Entonces, aquí lo más importante, yo lo que les sugeriría es que los problemas que hagamos aquí en clase, lo repitan, ¿sí? Primero estudienlos cómo se hacen. Mi sugerencia es que si tienen alguna duda, me pregunten a mí. Yo no estoy nada en contra de que le pregunten a sus compañeros, pero ¿qué tal que su compañero lo entendió mal? Entonces, si se los explican mal, pues obviamente van a estar mal en sus resultados. Entonces, si tienen alguna duda, inmediatamente pues contácteme y ya yo les aclaro cómo se hace. Y el éxito del empleo de la carta Smith, pues como bien se comentó hace un momento, va a depender de su habilidad para resolverla. Y para eso, pues es importante
que ustedes hagan varios ejercicios, ¿sí? Háganlos por su propia cuenta. Se ve muy sencillo cuando alguien lo resuelve, pues sí, cierto, pero cuando ustedes lo resuelven de manera, en este caso, personal y a solas, como lo va a hacer el día del examen, va a ser mucho más complicado, si es que no van bien entrenados. Pero además, también es importante, como vieron ahorita en los ejemplos, sobre todo este último, que se requiere tener habilidad de conceptos que ya ustedes han aprendido. Y vimos que también se utilizó lo que fue la ley de Ohm. Entonces, mi sugerencia es que le sigan dando una buena repasada a todo lo que ya se ha visto de teoría. ¿Por qué? Porque la carta, pues, solamente se puede entender y resolver basándose en toda la información y los conceptos que ya hemos visto previamente. ¿Ok? No sé si hay alguna duda, Pues alguna pregunta. Así, para que me quede claro, siempre las coordenadas que vamos a intersectar en la carta son la z tensada. Recuerden que todo lo que tenemos, hasta ahorita lo que hemos visto son valores normalizados. La carta está en términos de valores normalizados. Okay. A veces es válido, a veces que uno dé los resultados en forma normalizada, porque a veces los problemas no tienen el valor de la impedancia característica de la línea. Si no lo traen, por ejemplo, aquí porque nos decían 50 ohms, pero si no trae los 50 ohms, se puede dejar simplemente términos de Z0 y quedaría normalizado al valor de Z0. Pero si nos piden que se especifique el valor desnormalizado, pues lo que hay que hacer es pues desnormalizar en función del dato que se nos dé en el problema. Que puede ser, recuerden que la impedancia normalizada no tiene que ser forzosamente 50 ohms, sino que puede ser 25, 28, 23, 21.5, cualquier valor que sea, no importa. Bien, no sé si haya alguna pregunta. No, profesor. Bueno, pues entonces si es así, hasta aquí le vamos a dejar por hoy, porque vamos a ver otro problema, pero este problema que a continuación veremos y que va a ser, bueno, no hoy, la siguiente clase del martes, es un poquito más larguito, entonces ya no nos alcanza el tiempo, sobre todo porque hay que hacer algunas operaciones por ahí más, entonces lo vamos a dejar pendiente para el día martes. Disculpe, profe. Sí. ¿Cree que pueda hacer como que un breve resumen del último problema? ¿Yo? ¿Que se hizo? Ajá. Es que no alcancé a hacer varias anotaciones sobre el procedimiento en la carta de Smith. Bueno, lo que se hizo es, primero, vamos a hacer un procedimiento, es que nada más sería el procedimiento para un caso particular como ese, y no sería siempre el mismo, ¿no? Pero bueno, lo que te puedo comentar, ¿qué es lo que se hizo? Así muy rápidamente. Se hizo, pues es en este caso, el trazado de lo que es el círculo de la ROE. Una vez que se trazó el círculo de la ROE, lo que se hizo es ubicar el valor de una resistencia mínima. ¿Por qué el valor de una resistencia mínima? Porque si te fijas en el dato del problema, lo que se especificó es que a 8.75 centímetros se tiene un valor de voltaje mínimo o un mínimo de tensión. Entonces, analizando, cuando tienes un mínimo de tensión significa que tienes una resistencia mínima. Entonces, ubicas la resistencia mínima y esa se encuentra yéndote sobre el círculo de la ROE hasta el valor de las resistencias, que sería la línea recta horizontal, y después ubicas lo que es el desplazamiento en longitudes de onda, que equivale a los 8.75 centímetros, pues fueron, en términos de longitud de onda, 234 lambdas. Ubicaste en este caso esos .234 lambdas
y de ahí trazaste una línea desde la R mínima hasta ese punto y donde se intersectó con el círculo de la ROE, esa es la coordenada que se buscaba. Eso es todo lo que se hizo. Sí. Muchas gracias, profe. Sí, de nada. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que no, profesor. Por el Ok. momento, Bueno, pues entonces hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Que tengan muy buena tarde. Cuídense, que tengan un excelente fin de semana y continuamos el próximo martes. Vale, profe. Gracias, profesor. Igualmente, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. De nada, hasta luego.